Cuarto bloque de información en TVK Noticias. En el día de ayer, la ciudad de General Pico recibió a Nicolás Casanseu. Él es un excombatiente de Malvinas, así denominados por los propios veteranos de la Guerra de Malvinas, y también fue corresponsal de guerra durante la misma. En la mañana de ayer estuvo en la ciudad de General Pico, primero en el Regimiento de Tanques número 13, y por la tarde presentó la reedición de su libro denominado Malvinas a Sangre y Fuego. El tema es inagotable y además mi primera edición fue bastante acotada porque la saqué en el 82, estaba siendo perseguido, calumniado, no tenía trabajo y prácticamente fue un borrador lo que editó la editorial en ese momento. Y tenía la deuda de poner todas las cosas que se me habían quedado en el tintero y además ahora pude agregar la visión que da la distancia. Los hechos históricos juzgados al día siguiente no se ven en su entera dimensión y ahora a 34 años se ve, para mí, muchísimo más claro lo que aconteció. Así como la guerra es la barbarie, en toda situación extrema se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Y después de 34 años que hemos escuchado mucho de las miserias humanas, que las hubo y no hay por qué ocultarlas, no conocemos tantas historias de amor, de sacrificio hacia el prójimo que protagonizaron nuestros combatientes, porque sí, lucharon por la patria, pero la patria es un concepto muy elevado y casi abstracto. En los hechos reales, el combatiente da la vida por sus amigos, pilotos que se ofrecían a salir en una misión porque eran solteros y decían no mandes a fulano que está casado, no mandes a mengano porque tiene hijos, o soldados que le daban la orden de retroceder y se metían en un campo minado a sacar un subteniente herido que le había volado un pie la mina y corrían ellos el mismo riesgo, lo hacían por amor. Muchas historias de amor de Malvinas que deberían ser conocidas para transmitir esos valores que declamándolos no se contagian los jóvenes. La única manera de contagiar valores es con el ejemplo de nuestros héroes, que lamentablemente al día de hoy no son conocidos. A 34 años de esta guerra, ¿cuál es su visión de lo que pasó? Bueno, fue una guerra justa por una causa noble, que comenzó porque nos tendieron una trampa a los ingleses. Los integrantes de la Junta Militar del momento entraron en esa trampa porque no tenían ni inteligencia, ni cultura, ni sabían lo que estaba pasando. Por eso solamente fue el planificado el 2 de abril. Pero como la gente salió masivamente a las calles y plebiscitó la recuperación de las islas, no podían dar marcha atrás, no podían salir de esa trampa porque, como me dijo el sobrino del ministro de Defensa de Galtieri, si en ese momento retiraban los soldados, la gente los colgaba en Plaza de Mayo. Por eso los generales y almirantes realmente no pelearon la guerra como tenían que haberla peleado, la hicieron a media máquina, nunca se jugaron y los que salvaron el honor son los oficiales jóvenes, los suboficiales y los soldados conscriptos que a pesar de sus 18 años pelearon como hombres y es injusto e infamante llamarlos chicos de la guerra, porque le pelearon de igual a soldados profesionales. En esta segunda parte de la entrevista, Nicolás Casanseu se refiere a la constante lucha de la República Argentina por la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Vamos a poder recuperar las Malvinas si primero recuperamos el país? El país está de rodillas y de esa manera no se puede recuperar nada. Pero Inglaterra está en una crisis casi terminal, sobre todo desde el punto de vista demográfico. Los ingleses no se reproducen, los musulmanes los han invadido. Hace pocos días fue elegido por primera vez un musulmán como alcalde de Londres. Va a haber una implosión demográfica de Inglaterra inexorablemente. Y en ese momento no va a poder seguir manteniendo una colonia a 14.000 kilómetros de distancia. Si nosotros en ese momento estamos de pie y no de rodillas como estamos ahora, sin fuerzas armadas, las Malvinas van a caer como un fruto maduro de vuelta en brazos de la República Argentina. ¿Por qué eligió corresponsal de guerra, ser corresponsal de guerra? Bueno, porque para un periodista no hay nada más interesante desde el punto de vista profesional que las situaciones extremas donde se caen todas las caretas, nadie puede simular lo que no es y se ve el ser humano en su dimensión más horrible y más elevada. Entonces, para un periodista una situación extrema es de una gran riqueza profesional, pero al mismo tiempo era nuestra guerra por una causa noble. Uno sentía lo que no sentí cuando cubrí conflictos que nada tenían que ver con la Argentina. Era estar codo a codo con nuestros soldados compartiendo lo que fue realmente una gesta que un día va a estar a la par de la campaña de los Andes y de la Vuelta de Obligado. ¿Hay algún hecho en particular que haya quedado ahí en su corazón, que lo haga volver a ese lugar? Bueno, sobre todo las muertes de aquellos soldados o oficiales o suboficiales que yo había llegado a conocer, con los que había llegado a intimar, con los que había compartido momentos.
Siempre se me quedó grabado en la memoria, en las vísperas del primer ataque inglés, estábamos en el aeropuerto jugando un picadito de fútbol con unos soldados que tenían una pelota con los colores de Boca Juniors. Y a la madrugada siguiente, después del primer bombardeo inglés, cuando yo llegué al aeropuerto, estaba uno de esos soldados, el dueño de la pelota, con la pelota de Boca Juniors, tendido muerto. Vamos a cambiar el panorama de la información y vamos a hablar de la Universidad Nacional de La Pampa y específicamente de la Facultad de Ingeniería, porque hasta ayer por la tarde se estuvo realizando una jornada denominada Panorama Energético, de la cual participaron interesantes disertantes de distintos puntos de la Argentina. Uno de ellos es el ingeniero Hugo Carranza, con quien dialogamos e hizo referencia a la actualidad energética de la Argentina y cómo la vea en el futuro. La universidad quizás sea el lugar donde la Argentina tiene que ser repensada nuevamente, ¿no? En el tema energético, que es un tema en el cual se requieren políticas de largo plazo, es indispensable que esas políticas de largo plazo estén sustentadas en conocimiento y, otro factor muy importante, en consenso. No importa quién esté gobernando, quién el pueblo haya elegido para gobernar los destinos de la nación, siempre el proyecto energético va a superar el tiempo de una gestión gubernamental. Entonces no puede haber una política exitosa en energía si no hay un consenso y una política establecida a largo plazo. En segundo lugar está qué va a hacer la nación con la Patagonia, ¿sí? La Patagonia es la región del país que tiene mayor franja etaria entre 15 y 64 años. Es decir, es una región en la que el argentino va, trabaja y cuando se retira se vuelve a su lugar de origen. La nación no ha podido crear condiciones de atracción para que la población retenga y crezca, ¿sí?, en Patagonia. Y en un mundo que tiene 7.000 millones de habitantes, es una situación peligrosa dejar un espacio vacío, ¿sí? Los griegos antiguos decían que la naturaleza tenía horror al vacío, ¿sí? Hay muchos recursos que no se utilizan aquí en la Argentina, ¿no? Si hacemos la diferencia que recurso es el potencial que no estoy utilizando y reserva es lo que ya tengo verificado y condiciones de comercialización, tenemos recursos inexplorados e incontabilizados, ¿sí? No hemos destinado el suficiente esfuerzo intelectual como nación a tener un inventario de los recursos energéticos que disponemos. ¿Cómo llega Argentina con esta cantidad de recursos, inclusive inexplorados que recién usted comentaba, a importar gas del país vecino, ¿no?, de Chile? Llega por no pensar en su futuro. Sin ahorro energético, un kilowatt ahorrado es un kilowatt no producido, ¿sí? Yo tengo que adecuar, si no precio que es un bien escaso, que tiene un costo de producción, nunca voy a hacerme cargo del tema. Si no, explíqueme, no sé las tarifas de La Pampa, pero en Buenos Aires es muy común que usted tenga una tarifa de 70, 80 pesos y va a comer una pizza con empanada y gasta 150, ¿sí? ¿Cuáles serían esos recursos inexplorados que hay en la Argentina? ¿Usted escuchó hablar alguna vez de los hidratos de metano? Del shale, ¿había escuchado hablar alguna vez? No, del TAI. Hidratos de metano. Conozco creo que 2 personas que ya han ocupado en la Argentina de ser público, pero vaya a ver la Agencia Internacional de Energía y sabe cuánto hidratos de metano como potencial tenemos, ¿sí? Lo que prevalece en la sociedad argentina, en los profesionales, es el no saber. Del ingeniero Armite, que dirigía el área que hizo los pozos descubridores de 1907, y dice Argentina en 1916, hace 100 años, tendría que construir el mapa geológico de la República. No lo hizo Argentina. Hoy todavía estamos preguntando cuánto tenemos, dónde puede haber. O directamente dejo de generar la cantidad que requiere la población, o tengo que salir a instalar turbinas de gas con líquido. Ese resultado me da que necesito invertir poca plata, porque esta es la solución más fácil. Última pausa, conocemos información breve del ámbito internacional y al regreso estaremos con más información. Extraditan a El Chapo. La Cancillería mexicana concedió la extradición a Estados Unidos del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán, requerido por la justicia de Texas y de California. La decisión le fue comunicada a El Chapo en el penal de Ciudad Juárez, donde está detenido. La defensa tiene la posibilidad de interponer un recurso de amparo para tratar de aplazar la decisión. Buscan sucesor para la ONU.
La canciller argentina Susana Malcorra se postula como candidata a presidir la ONU. Son 70 años que lleva adelante la Organización de las Naciones Unidas y 8 hombres la han encabezado. Esta es la primera vez que 4 mujeres desean convertirse en la sucesora de Ban Ki-moon, quien deja su cargo a fin de año, tras 2 mandatos. Cabe recordar que el turno corresponde a un candidato de Europa del Este, pero existe la posibilidad de que no se logre un acuerdo y habilitaría la candidatura de un representante de América Latina. Captan planetas ocultos. El potente radiotelescopio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama en el norte de Chile, ha capturado imágenes de un cinturón de cometas alrededor de una estrella situada a 129 años luz de la Tierra, lo que revelaría la existencia de planetas ocultos. En un comunicado emitido por profesionales, aseguran ALMA pudo registrar por primera vez en alta resolución que hay al menos un planeta más en el sistema, que aún no se ha detectado al ser demasiado pequeño.